Quiero presentar a la doctora Rita Drummond Amores, quien es académica del área académica número 5. Bien, les comento que mi tesis doctoral fue la primera tesis que en la UNAM que abordó el problema de género, el tratar de entender cómo somos las mujeres, por qué somos así, cómo nos vemos, y todo ello a partir de textos literarios. Esta vez me enfoqué en Elena Poniatowska. ¿Por qué? Porque ella tuvo que seguir ese proceso de encontrar quién era, quién quería ser, quién le estaban imponiendo que fuera y tomar otro camino distinto. Entonces, les voy a poner ejemplos de algunas de las líneas de trabajo que manejo. Esto ya lo concluye esta investigación, se convirtió en un libro de 270 páginas que pronto se publicará. Y bueno, empecemos por hablar de Elena. Elena, podemos decir que sí la trajo la cigüeña de París porque nació ahí, y desde su nombre, la siguiente por favor, Diego. Bueno, estoy tomando partes del índice de mi trabajo y les voy a poner algunas citas como para que se den una idea de qué se aborda ahí. Entonces, el anterior, todavía. Primero hay un recorrido por la historia de la literatura de mujeres y todas las dificultades que han tenido que enfrentar las autoras, porque siempre ha habido escritoras en México desde la época prehispánica, pero no se les daban oportunidades de ser publicadas o se les imponían temas que no eran los que querían escribir, o se quedaban todos sus trabajos escondidos en un cajón. Y luego el segundo capítulo es una biografía pues bastante amplia de Elena Poniatowska. Tuve que acudir a muchas fuentes para ello. Les digo algunas cosas fundamentales. Nació en 1932, su madre era mexicana y su padre era de la nobleza polaca, o sea que ella es princesa en realidad. Podía haber seguido con ese grupo de los ricos, los nice, los de la élite, pero nunca quiso, los fifís, dice Arturo, pero no quiso ella, la rechazan en su clase social porque la consideran una transgresora, una traidora a su clase, porque se fue con el grupo de los marginados y los oprimidos. En contraste con su hermana, que es quien organiza los desfiles de moda de Palacio de Hierro, ella masca chicle y dice todos los refranes que le enseñaron sus nanas y sus sirvientas, que es con quien siempre se ha llevado mejor. Ella, con pluma fuerte, valiente y entrega sin límite, interpreta los silencios de todos los oprimidos, los que no tienen voz, capta sus voces de dolor, rabia e impotencia, las hace parte de sí misma y nos las transmite con maestría. Ella, la siguiente, cuando era niña, aquí hay algunas de las escritoras relevantes de Latinoamérica, que es parte del capítulo 1. La siguiente, por favor. Aquí vemos a Elena cuando llegó a México y su madre era una persona fría, distante, casi no veía a sus hijas, siempre estaba en vida social, estaba totalmente alejada de ellas, y cuando tuvo un hijo, que pues ya era el hijo varón, que era lo que importaba, mandó a las hijas internadas a un convento a Estados Unidos. Y siempre en los textos de Poniatowska se ve la búsqueda de la madre, la nostalgia por su cariño que nunca tuvo. Y esto la llevó también a buscar
en otros lo que no tenía, que es el afecto, y ese lo encontró en la gente que la rodeaba, los mexicanos. Ella llegó sin saber español y su madre consideró que, aunque la madre era mexicana, consideró que no importaba que no supiera español, que lo mexicano no era irrelevante. Entonces las metió al colegio francés, donde hablaban todo el día o en francés o en inglés, pero no se hablaba español. Ya fue aprendiendo español de las sirvientas de la casa. Bien, vinieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Ella, ni siquiera la madre les había dicho que tenían una abuela mexicana, ni que ella era mexicana. Se enteraron cuando ya venían en el barco rumbo a México. En cambio, su abuela materna, Elena Iturbide, sí era una mujer fuerte, decidida, convencida de ayudar a otros, y que fue la mejor figura durante la infancia para Elena. Cuando regresa del convento, pues como lo que les enseñaban era cómo poner la mesa, cómo maquillarse, cómo caminar, cómo sonreír a los invitados, cómo usar los cubiertos. Regresó y por supuesto no valían para nada sus estudios, nadie se lo reconoció, y sus padres se negaron a que estudiara una carrera porque eso no era propio de mujeres. Entonces, gracias a que en el convento había conocido a la hija del encargado de sociales de un periódico, consiguió trabajo como periodista, pues tenía apenas 18 años y empezó a trabajar. Primero la metieron, pues como era niña de la aristocracia, en sociales, pero ella no estaba de acuerdo con eso. Entonces pronto consiguió cambiarse de periódico y irse a la parte de cultura y empezar a entrevistar gente. Y hace unas entrevistas sensacionales porque como siempre aparentaba ser inocente, ingenua, que no sabía nada, que no tenía ninguna mala intención, lograba que la gente se sintiera en confianza y le decían cosas que no le decían a nadie. Entonces sus entrevistas a una hora son muy buenas. Cuando estaba en el periódico conoció a varios escritores. Ella estaba deslumbrada por ellos y pues se sentía lo más ignorante porque no tenía estudios y trataba de aprender de todos ellos. Uno de ellos fue Juan José Arreola, que pues la trató con cordialidad y pues se aprovechaba de ella como chofer y finalmente el amigo Arreola le hizo el favor de violarla. Ella quedó embarazada y él se desentendió. Nunca vio a su hijo, nunca se ocupó de él. Y ella se negó a lo que su familia quería, que era, la mandaron encerrada a un convento en Italia donde no la dejaban ver a nadie ni hablar con nadie. Estaba encerrada, aislada como presa. Y la idea era dar en adopción al niño, pero ella se negó siendo una jovencita y dijo: no, yo voy a tener al hijo y lo voy a cuidar y me voy a hacer cargo. Afortunadamente la abuela la apoyó y pudo salir adelante. Bien, y pues de ahí empieza su carrera y aún hace muy pocos años en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo estudié hasta el doctorado, había un menosprecio enorme por ella y decían: no, ella es periodista. O sea, nunca decían es escritora cuando sus textos son de una enorme calidad literaria, pero había un menosprecio por ella. Tuvo que ser reconocida internacionalmente para que entonces ya empezaran un poquito a darle el lugar que se merece en México.
Sí, seguimos. Aquí están entregando el premio Cervantes, el Rey de España, que se ha entregado a muy pocas personas en el mundo y sobre todo a muy pocas mujeres, y bueno, ahí tengo el honor de estar con ella. En la siguiente. Luego continúa en el libro, ya en la parte de que es cómo somos y cómo nos entendemos las mujeres y cómo nos comunicamos con los otros. Entonces, un elemento que usan todas las escritoras es el espejo. El espejo, que puede ser la propia literatura. O sea, como no soy capaz de decir qué siento, qué pienso, lo que hago es que le pongo a un personaje en donde me estoy reflejando y estoy mostrando mi sentir, mi pensar, mis emociones, que no soy capaz de expresar en persona. Otro elemento es la mirada, la importancia de la mirada, cómo me miran los otros y cómo eso determina quién soy, cómo me veo, cómo me siento yo respecto a los otros. La escritura, que para muchas les sirve para encontrarse ellas mismas. Si ustedes revisan la literatura latinoamericana, todas las mujeres tienen por lo menos un texto autobiográfico. ¿Por qué? Porque es indispensable para ellas, primero, encontrarse ellas mismas, saber quiénes son, para después poder escribir de lo que sea. Para los hombres hay muchos hombres que escriben textos autobiográficos, pero no es indispensable, porque no tienen duda de que existen, de que son, de quiénes son. Y las mujeres sí lo necesitan por cómo han sido educadas. La autocensura, como a la mujer le enseñaron a no valorar lo suyo, muchas mujeres se autocensuran, ¿no? Yo veo las tareas de mis alumnas aquí, en muchas hay una autoestima muy baja. Tenemos que trabajar en eso, porque es lo que nos enseñaron, pero hay que cambiarlo. La escritura y el tiempo. ¿Y para qué escriben las autoras? Pues como les decía, escriben para encontrarse, para entenderse, para decir lo que no pueden decir. Y algunas lo hacen pues muy bien. A mí no me gustan tanto las obras de denuncia como solo por la denuncia, sino para mí las más valiosas es cuando además tiene un tratamiento literario que permite una mejor comunicación con el lector. Sí, la siguiente, por favor. Y en cuanto a identidad de uno de sus cuentos, el tren, ella era un molde vacío. ¿A dónde voy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cuántas mujeres se han preguntado eso? En este caso tiene una pareja con la que ya no se entiende, pero dice, ¿y qué hago si lo dejo? ¿Quién soy yo? Esta es la relación que le decía con su madre. Mamá voltea a verme sin mirarme, Dios mío, que me vea. A los que hablan con ella les desespera el hecho de que no parezca verlos, esa distancia que pone entre ella y los demás. Dan ganas entonces de sacudirla. Aquí estoy, veme. Y este texto de Sigmund Weigel dice que la mujer debe cambiar los parámetros impuestos para conformar un reflejo más fiel. Su autorretrato procede del distorsionante espejo patriarcal. Para encontrar su propia imagen, debe liberar el espejo de las imágenes de mujer pintadas sobre él por la mano masculina. O sea, muchos de los textos que hay sobre la mujer están escritos por hombres que a veces ni siquiera entienden a las mujeres ni les interesa entenderlas. O sea, no se toman la molestia de escuchar, de leer. Mi marido se volvió más feminista que yo después de que leyó mi tesis doctoral. Y es realmente un feminista, pero así declarado. ¿Sí? La siguiente, por favor. La escritura.
Creo que la escritura es una forma de construirse a uno mismo, dice Elena. Y dicen otros, la escritura de Elena es una propuesta de conversación, porque nos pone a pensar, y que además tiene una particularidad de Elena, que no puede alejarse del sentido del humor. Entonces sus textos son amenos, son ágiles, están bien escritos, son fáciles de leer, y sin embargo tienen muchos elementos para reflexionar. Lo que caracteriza a Elena es la mirada sobre los pobres y las mujeres, cargadas de respeto y humildad, y esa capacidad de escuchar lo más profundo. La siguiente. El capítulo 4 es sobre el mundo interior, lo que no tiene que ver con los otros, sino nosotros hacia adentro, que es el silencio y la soledad. La siguiente, por favor. Y esas niñas no extrañan a sus papás, no sé, no dicen, las educaron a no decir. Así educaron a Elena. Ellas en la comida nunca podían hablar, no importa si no le servían comida a ella, si estaba caliente, si estaba salada, si no quería, nada. No podían abrir la boca durante la comida, solo los adultos. Y el silencio, con lo que les decía de que fue violada por Arreola, que era casado, mucho mayor que ella, pero ella no lo dijo hasta que Arreola murió recientemente, ¿sí? O sea, si eso no es silencio. Y bueno, en el trabajo lo que hice fue leer todas las obras de Elena y estos elementos, detectarlos en todas las obras, y entonces analizo cada uno de estos aspectos con ejemplos de los cuentos y novelas de Elena. La siguiente, por favor. Luego viene en el capítulo 5, es la relación con los otros, con los padres, que en el caso de Elena lo dividí porque ella en sus obras sí lo refleja. Tiene obras como la novela La Flor de Lis, que es una ironía desde el título, porque la Flor de Lis es el emblema de la nobleza en Francia, pero la Flor de Lis también era una tamalería muy famosa. Entonces ella juega con esas cosas, ¿no? Y sus novelas, en las que aborda novelas, crónicas, y en las que se refiere a los más marginados, a los más explotados, a los más sufridos por cuestiones sociales o racistas o de género. Y entonces el tratamiento es distinto. Luego la pareja y los hijos, fidelidad femenina contra infidelidad masculina, la ilusión de infidelidad de algunas mujeres. La infidelidad femenina la pongo entre paréntesis porque en realidad, al menos en los textos de Poniatowska, pues más bien es que quisieran o les gustaría, pero no lo hacen. Y los hijos, sí. Y luego en el último capítulo es la visión de mundo de la mujer. ¿Cuál es el concepto de mujer que está en las obras de Elena? ¿Qué concepto tiene del gobierno, de la sociedad, indígenas y no indígenas, nacionalismo y machismo, la justicia desde la mirada de los ricos y los pobres, las mujeres sin derecho ni reconocimiento, la corrupción en jueces y gobernantes, y Elena, activismo político o lucha social, y por último, la religión. Sí, continúas. Les voy a poner algunos ejemplos, frases que son significativas de estos temas. Entre los poderosos pone al gobierno, a la clase alta y a la iglesia. Ella siempre se está burlando de su clase social y también de la iglesia, a pesar de que tuvo una educación ultra religiosa. No está peleada con Dios, o sea, sí cree en Dios y cree en los principios de la religión como el bien, pero está peleada con la iglesia y cómo ha usado
los principios de la religión para manipular, para someter a la gente, ¿sí? Sí, la siguiente, por favor. Del gobierno. Se pregunta por qué más jóvenes no se vuelven guerrilleros en un país caracterizado por una burocracia infame, una policía cruel, unos jueces corruptos y la absoluta imposibilidad de hacerse oír, en el cual los presos políticos son torturados y desaparecidos, pero al mismo tiempo deplora el empleo que hacen los guerrilleros en la violencia. Ella, para escribir su libro sobre el 68, iba 3 veces por semana a Lecumberri a visitar a los presos y a platicar con ellos. Participó con los ferrocarrileros cuando hubo una huelga, y iba con todos los disidentes. En su Volkswagen que tenía entonces, iba a todos lados a hablar con la gente. Cuando el primer sismo del 85 que no les tocó, un grupo de los más dañados fue el de costureras, que porque trabajaban en edificios viejísimos que se estaban cayendo, y entonces muchas quedaron atrapadas y los dueños se dedicaron a rescatar las máquinas y no a las personas, y dejaron morir a muchísimas. Y entonces Elena estuvo trabajando mucho con ellas y atrayendo gente para que las apoyara en su movimiento, para que por lo menos les cambiara la vida a las que sobrevivieron. La siguiente, por favor. En la clase alta, ¿qué tipo de educación le daban en su escuela monjil, como le dice ella? Aquí es muy alto el nivel de excelencia. Por eso venimos las niñas bien, las elegidas, las que siempre estaremos arriba a recibir la última capa de esmalte. Es justo que solo los mejores subsistan, y nosotras estamos aquí porque somos the top of the top, la creme de la creme. No nos planteamos problema alguno, nunca hablamos de la injusticia, jamás de la diferencia de clases. Hay unos que nacieron para servir a otros y san se acabó. Cada hombre llega hasta donde puede. Las que limpian los excusados y las estufas cochambrosas irán al cielo más pronto. ¿Saben? La ironía está burlándose de su clase y de cómo las educan y de cómo les hacen creer que son especiales y que se lo merecen todo, como la esposa de Duarte, que todos los días se decía: yo merezco, yo merezco. Sí, así educaron a Elena. Sin embargo, ella cambió por completo. La siguiente, por favor. De la iglesia, esto es lo que le decía en La Flor de Lis, que es quizás su mejor novela, nos pone un padre que es irreverente y que es transgresor de lo convencional. Hubo una tendencia religiosa que se llamaba la teología de la liberación, que planteaban romper con todo lo convencional de la iglesia y estar más cerca de la gente, y que tenían una gran influencia del comunismo. Y este es el padre Teufel, pero que además era un provocador que abusaba de las mamás y de las alumnas. Y él decía: hay que vivir, y si no pecas, si no te humillas, si no te acercas al pantano, no vives. El pecado es la penitencia. El pecado es el único elemento verdaderamente purificador. Si no pecas, ¿cómo vas a poder salvarte, no? Esto, si se lo dicen a un cura conservador, imagínense, ¿no? La siguiente, por favor. Vean su irreverencia. En la portada de su libro Hasta no verte, Jesús mío, apareció ella como Santo Niño de Atocha, pero la cara de Elena. Hubo tantas protestas que los editores tuvieron que cambiar la portada, y ya en las siguientes ediciones ya no salió esta. Pero era así, o sea, ya se usaba el humor con todo. La siguiente.
En uno de sus cuentos, La ruptura, que por cierto en la revista Educa UPN, que todavía está por ahí en línea, un artículo donde analizo este cuento, La ruptura, y viene el enlace. Si no, lo pueden encontrar fácilmente en internet. Lean el cuento. Es de un romance entre una maestra y un estudiante, y él es el Don Juan, el conquistador y todo, y ella es una mujer que pues solterona, y se relacionan, pero pues cuando ella empieza a sentir deseos por el alumno, se va a confesar. El cura le dice que tiene que rezar no sé cuántas oraciones y jaculatorias, que son frases en las que se piden cosas, ¿no?, que relacionadas con la fe, pero pues ella da una versión muy diferente, pone a Tosca, y entonces vean la clase de oraciones que hace. El tigre es el alumno. Tigre rayado, ruega por mí. Ojos de azúcar quemada, rueguen por mí. Ojos de obsidiana, rueguen por mí. Colmillos de marfil, muérdanme el alma. Fauces, desgárrenme por piedad. Paladar rosado, trágame hasta la sepultura. Que los fuegos del infierno me quemen. Tigre devorador de ovejas, llévame a la jungla. Truéname los huesitos. Amén. La siguiente, por favor. Pero sucedió algo imprevisto. En sus brazos, el tigre empezó a convertirse en un gato perezoso y familiar, un blando muñeco de peluche. Y Manuela, que ambicionó ser devorada, ya no oía sino levísimos maullidos. O sea, primero los dos encuentran lo que quieren. Él, alguien que lo mantenga y que lo vea con admiración, y ella, alguien que le dé la pasión que no había tenido y la juventud que no disfrutó. Pero a él ya le aburre ella, porque el Don Juan siempre lo que quiere es conquistar. Ya que conquistó, ya no le interesa a la mujer, porque lo que le atrae es ese proceso de doblegar a la mujer. Y entonces a él ya no le interesa a Manuela, y a Manuela ya no le interesa él, porque ya se volvió gatito. Entonces él dice, él empieza a hablar de otras mujeres y empieza ya a conquistar a otras. Pero pues Manuela no se deja, y entonces le da su leche al gatito, pero como quien no quiere la cosa, abre la llave del gas. Sí, por ahí alguien se asustó, seguramente tiene algo de Don Juan por ahí escondido. Acaba de huir. Sí. Bien, ¿cómo son sus personajes masculinos? Como lo que le interesó más a Elena fueron las mujeres. La mayoría de sus libros, los personajes centrales son las mujeres. Sí hay hombres, sí hay algunos hombres destacados, pero la mayoría son mujeres. Y algunos de sus hombres son como era su papá, que fue un hombre que de por sí no tenía mucho carácter, era totalmente dominado por la mamá, pero además regresó de la guerra muy marcado, muy dañado y muy deprimido. Entonces, a sus hombres, la siguiente, por favor, pone esto de papá: solo sabe hablar con sus ojos, solo sus ojos albergan una esperanza, pero un instante después, en un parpadeo, sus ojos parecen decir: ¿de qué sirve albergar esperanzas? Su entusiasmo jamás crece, porque mi padre es un hombre que tiembla desde que se levanta en la vida. Qué manera de describir a una persona, ¿no? Y con un espacio tan breve, y nos da todo un panorama de cómo es esta persona. Bien, la siguiente, por favor. Sus mujeres. Esta frase resume el cómo ve a las mujeres. Siempre he dicho que sin las mujeres México se caería a pedazos.
perdón, la anterior, si vemos son unas niñas que están en un basurero y dice, crecerán y será su destino recoger el tiradero de otros. Son 3 niñitas ahí. Ahora sí, la siguiente. Y ella conoció de casualidad a Jesús Apalancares, una mujer que pobre, que tuvo una vida terrible. De niña la regalaron porque no la podían mantener, la regalaron una casa y entonces pues prácticamente fue esclava de ellos. La violó el niño de la casa y la corrieron porque estaba embarazada. Y después continuó una vida terrible, se casó con un albañil que aceptó casarse con ella embarazada, pero la golpeaba todo el tiempo. Toda su vida fue dramática. Luego empezó la revolución, se fue a la revolución, también el marido la golpeaba terrible. Entonces fue una vida terrible que a cualquiera hubiera quebrantado, y sin embargo era una mujer con sentido del humor, optimista, que amaba la vida. Y Elena la conoció y le pidió que le contara su vida, y ella no quería. Y entonces lo que hizo Elena es que un día a la semana, cada semana, se iba ahí a su casa y estaba 3 horas ahí con ella. Y primero no le contaba nada, la corría, le insultaba, y poco a poco la fue aceptando y empezó a contarle su vida. Y eso es lo que pone en el texto de Hasta no verte, Jesús mío, que además es una muy buena novela, no la puedo uno soltar, está muy bien escrita. Pero fue significativa para ella. Y entonces vean cómo dice, si me preguntan ¿quién me ha enriquecido más? Respondería que Jesús. Nadie en mi clase social en ningún momento me ha dado lo que ella, su fuerza, carácter, templanza, originalidad, toda su manera de ser creativa e inesperada. De la mano de Jesús entré en contacto con la pobreza, la de veras. Nunca he recibido tanto de alguien, nunca me he sentido más culpable. Ella vivía en una vecindad así pues ni siquiera llevaba cuartos, sino era un pedacito cubierto con láminas, y nunca quiso aceptar ayuda de Elena, ni dinero, ni nada. Solo aceptó la amistad, que fue lo que mantuvieron las dos por muchos años. Este es Jesús y Elena cuando iba ahí, y a veces llevaba a su hijo, y el hijo también aprendió desde pequeño a convivir con los pobres, con los presos, con los marginados, con los líderes sociales, todo eso. Bien, la siguiente. Pues puse esto como final. Lo único que le pido a Dios es que me permita acompañar al último guajolote por las calles de mi ciudad, llenos los oídos de pregones y de gritos de México, ra, ra, ra. Y en la panza un taquito de maciza. Entonces, Elena nos muestra a México de una manera muy especial, porque algo que pasa en muchos escritores es que tienen un ego tan grande que se lucen más ellos que dejar que se luzcan los otros. Y Elena era alguien siempre dispuesta a escuchar, a aprender de los otros, y los que le importaban eran los otros, no ella. Siempre trató de esconderse en sus textos, pero de mostrarnos los diversos niveles de la realidad. Como en La Flor de Lis, que es autobiográfica, nos muestra cómo vivían sus padres, que eran aristócratas. También nos mostró a los más extremos de la pobreza, como Jesús, y nos acercó a un México de una manera mucho más profunda que si leyéramos un tratado de historia o de filosofía, porque la literatura nos permite desarrollar la empatía, o sea, ponernos en el lugar del otro y entonces entender cómo está viviendo y qué está haciendo. Nunca puso Elena a una mujer débil, quebrada, doblegada. Todas sus mujeres
tuvieron vidas difíciles y todas tuvieron el empeño para salir adelante y la fortaleza para luchar contra el destino, contra sus agresores, contra todo, y convertirse en personas de bien para la sociedad y para ellas bien, ¿sí? Entonces yo admiro enormemente a Elena Poniatowska y ojalá que los que no la hayan leído, que lean sus textos, los van a disfrutar y además van a aprender mucho. Aquí en la biblioteca hay varios de sus libros, entonces pueden disfrutarlos. Bien, gracias. Bueno, querida Rita, compañera, felicitarte por tu trabajo. Lamento que no haya sido publicado, espero que sea una oportunidad para que todos los estudiantes puedan hacer una lectura profunda y que les permita dar un sentido de contexto a lo que implica esta autora y de los planteamientos que ella va haciendo. Desde mi punto de vista es un trabajo plenamente hermenéutico, dado el gran valor que le das tú a la literatura como un recurso de explicación de contextos que vivimos cotidianamente y que a veces no aparecen tan claramente cuando lo hacemos de manera tan formal y tan académica, sino valernos de otros recursos como es la literatura, como es el cine, donde tenemos otra riqueza que a veces, por la visión cientificista con la que hemos sido formados y con la que hoy hegemónicamente se quiere instituir, nos perdemos de esa oportunidad de tener otras vías de adquisición de conocimiento, y que me parece que la doctora Rita pues lo logra a partir de este trabajo que está desarrollando y que ya esperamos pronto que salga publicado. Felicidades, Rita. Y quiero comentar nomás algo que ojalá tuviéramos nosotros la oportunidad dentro de la universidad para hacer ese trabajo de campo que a veces nos resulta muy limitado, no tenemos aquí, casi quieren que estemos frente a grupo porque si no, no estamos cumpliendo con el trabajo, y que estemos aquí sentados 8 horas para poder cumplir con el horario que nos tiene establecida la institución, sin entender que mucho del trabajo que tiene que hacerse, sobre todo en el ámbito de lo que es la investigación, pues está vinculado a estas posibilidades de hacer este tipo de búsquedas, por ejemplo, como lo realizó esta Elena Poniatowska. Y bueno, felicidades, Rita, de veras, da mucho que pensar tu trabajo. Educar para transformar.